Miren, siempre ha existido esta especie de juego del gato y el ratón, ¿no? Una carrera sin fin entre los que cometen un crimen y los que intentan descubrir la verdad. Cada vez que aparece un nuevo método para ocultar una prueba, bueno, la ciencia tiene que dar un paso adelante para encontrarla. Y si revisamos la historia, nos damos cuenta de que son justo los casos más complicados, los más difíciles, los que han empujado a la ciencia a hacer sus descubrimientos más increíbles. Y esta frase, que viene del trabajo de Katherine Ramsland, la verdad es que lo resume a la perfección. Porque, piénsenlo, la innovación forense no es algo que pasa porque sí, en un laboratorio aislado. No, nace de la pura necesidad. Nace cuando la policía se topa con un criminal pero tan astuto, que las herramientas que tienen simplemente ya no alcanzan. Nuestra guía para este recorrido va a ser justamente el libro fascinante de Ramsland. A ver, ella analiza 12 casos, pero hoy nos vamos a concentrar en 3. 3 que de verdad marcaron un antes y un después. 3 momentos clave en los que un misterio que parecía imposible de resolver fue derrotado por un avance científico que cambió la historia. Bueno, arranquemos. Nuestro viaje empieza a principios del siglo XX, y para que se hagan una idea, era una época en la que una de las preguntas más fundamentales en una escena del crimen, pues, no tenía respuesta. Imagínense esto, encontrar una mancha sospechosa, y no tener ni la más remota idea de cómo probar científicamente si era de un animal o de un ser humano. Pues ese era exactamente el problema que enfrentaron en el caso de Ludwig Tesno, allá en Alemania, en 1901. La situación era terrible. 2 niños habían sido asesinados. Y el principal sospechoso, un carpintero, tenía la ropa llena de manchas. Su coartada, para ese entonces era casi perfecta. Dijo que era tinte para madera o quizás sangre de algún animal de la granja. Y para la policía de esa época era su palabra contra la de ellos. No había mucho más que hacer. Pero, y aquí viene lo interesante, Tesno no tenía ni idea de que una nueva ciencia estaba a punto de nacer, la serología. Resulta que un grupo de científicos acababa de crear una prueba que podía, por primerísima vez, diferenciar sin ninguna duda la sangre humana de la de un animal. Esa era la pieza que faltaba. La prueba demostró que las manchas en su ropa eran humanas, y con eso no solo se selló su condena, sino que se cambió para siempre el papel de la ciencia en los tribunales. Ahora, saltemos unas cuantas décadas en el tiempo. La ciencia forense había avanzado, claro, pero estaba a punto de dar un salto cuántico. Nos vamos a los años 80, a un pueblito en Inglaterra donde un doble asesinato tenía a la policía completamente desconcertada. Lo que no sabían era que estaban, literalmente, en el epicentro de la siguiente gran revolución forense. A ver, la situación era de no creerse. La policía tenía a un muchacho de 17 años que había confesado uno de los asesinatos. Caso cerrado, ¿no? Pues no. Porque al mismo tiempo, en un laboratorio muy cerca de ahí, un científico, Alec Jeffries, acababa de hacer un descubrimiento casi por accidente, pero que lo cambiaría todo. La policía, ya como último recurso, le pidió que analizara el ADN de la escena del crimen. El resultado fue un verdadero baldazo de agua fría. El ADN no coincidía con el del joven que había confesado. Y lo que es verdaderamente fascinante de esta cronología es cómo 2 historias, la de un asesino y la de un científico, iban corriendo en paralelo sin que nadie supiera que estaban a punto de chocar de una forma espectacular. La ciencia no solo probó que el joven confeso era inocente, sino que además confirmó que un solo asesino era el responsable de los 2 crímenes. Y con eso se desató una de las cacerías humanas más grandes que se habían visto. Y aquí, en las propias palabras de Sir Alec Jeffries, se puede sentir la emoción de ese momento, de ese eureka. Es que no fue una pequeña mejora, no, fue un cambio de paradigma total. De repente, tenían la capacidad de identificar a una persona con una certeza casi absoluta a partir de una muestra diminuta. Eso cambió las reglas del juego para siempre. Y para encontrar al culpable, la policía hizo algo que de verdad parece sacado de una película de ciencia ficción. Le pidieron a más de 4.500 hombres de la zona que de forma voluntaria dieran una muestra de sangre. Fue la primera redada de ADN de la historia. El asesino, un tal Colin Pitchfork, quiso pasarse de listo. Convenció a un amigo para que fuera a dar la muestra en su lugar. Pero ¿saben qué? Fue justo ese engaño.
Una conversación que no debió tener en un bar, lo que al final lo delató. Bueno, y así como la ciencia avanzó de la sangre a los genes, ahora el campo de batalla se traslada al mundo digital, a los unos y ceros. En esta era moderna, un asesino que aterrorizó a toda una ciudad por décadas iba a cometer un error muy común: pensar que en el Internet uno puede ser un fantasma invisible. Hablamos del caso de Dennis Rader, el famoso asesino BTK. Por años fue una sombra. Nadie sabía quién era, pero como a muchos, su ego lo terminó traicionando. Empezó a mandarles mensajes a la policía, a los medios. Le encantaba la atención. Y su arrogancia fue tal que les hizo la pregunta que, sin saberlo, sellaría su destino. Oigan, ¿puedo mandarles un disquete sin que me puedan rastrear? Y aquí está la clave de todo, el error garrafal de Rader. Él pensaba que borrar un archivo era como, no sé, quemar una hoja de papel. Desaparece y ya. No tenía ni la menor idea de lo que eran los metadatos, esa especie de huella digital que guarda cada archivo. La policía, por supuesto, vio la oportunidad de oro. Le dijeron, claro, es totalmente seguro, sabiendo perfectamente que ese disquete iba a ser un tesoro de información escondida. Y el plan, bueno, funcionó como un relojito. Un analista forense agarró el disquete y, revisando los metadatos de un documento de Word que supuestamente estaba borrado, encontró dos datos cruciales: el nombre Dennis y el lugar Chris Lutheran Church. Una búsqueda rápida en Internet y ¡boom!, descubrieron algo increíble. El presidente del consejo de esa iglesia se llamaba Dennis Rader. El fantasma digital de repente tenía nombre y apellido. Así que ahí lo tenemos. 3 casos, 3 épocas distintas y 3 saltos científicos gigantescos. Un asesino atrapado gracias a la serología, otro por la huella genética y el último por los metadatos. ¿Qué tenían en común? Que todos se creían más listos que nadie, y todos fueron derrotados por una ciencia que ni siquiera sabían que existía. Y esto nos deja lecciones muy, muy importantes. Lo que Ramsland nos enseña es que no se trata solo de tener mejores aparatos o mejores técnicas, se trata de tener una mente más abierta. Los mejores investigadores son los más curiosos, los más creativos, y sobre todo son los que están dispuestos a usar tecnologías que hoy nos suenan a pura ciencia ficción. Porque no hay que olvidarlo, lo que hoy parece de película, mañana es la prueba clave en un juicio. Desde una prueba de sangre hasta el análisis de datos escondidos en un disquete, queda claro que la ciencia siempre, siempre, encuentra la forma de abrirse paso. Pero esta carrera, claro, no ha terminado, nunca termina. La pregunta no es si va a haber otra revolución forense, la pregunta es, ¿cuál será la siguiente? Y mientras lo pensamos, seguro que en algún laboratorio del mundo esa nueva herramienta ya se está creando. Solo está esperando a que aparezca ese nuevo caso extraordinario para salir a la luz.